Mi nombre es Esteban Gándara y quiero darle la bienvenida en nombre de la Academia Brasilera de Medicina Hospitalaria a esta charla con el profesor David Jiménez sobre enfermedad tromboembólica y COVID. Es un gusto realmente tener al profesor David Jiménez, que es un profesor asociado de la Universidad de Medicina de Madrid, de la Universidad de Alcalá, el jefe del programa de enfermedades tromboembólicas del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y es también al mismo tiempo el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria. No solo tiene múltiples títulos académicos, sino que también David ha sido investigador principal en muchísimos estudios randomizados controlados sobre enfermedad tromboembólica, tanto en la profilaxis como en el tratamiento. Es miembro de los editorials boards de múltiples revistas de alto impacto como son el New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA y JTH. También ha sido coautor de las guías de 2019 de manejo de la enfermedad tromboembólica y co-chair de la 10ª edición de la enfermedad de las guías americanas del ACCP para el cuidado y tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Como todos sabemos, el COVID ha afectado primero América del Norte, Europa, siguiendo la pandemia en Asia y en estos momentos en el sur ya hemos empezado a sentir el impacto que tiene esta pandemia y la cantidad de muertes y realmente poder compartir la experiencia con gente que ya ha pasado, pero la pandemia nos sirva para mejorar el cuidado de todos los pacientes. Vamos a tratar de tener la charla en español, trataremos de que sea un español lo más lento posible para que lo puedan entender todos y ya le cedo la pantalla a David para que pueda comenzar con su charla. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Guillermo. Lo primero, pedir disculpas porque mi portugués no es demasiado bueno. Al revés, es pésimo. Y voy a intentar hablar lo más despacio que pueda en español. Voy a compartir la presentación con todos ustedes. Muy bien. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Y la verdad es que me gustaría empezar de una forma un poco atípica y es con las conclusiones de esta presentación. Y me gustaría decirles que en este momento, a pesar de que algunos países hemos pasado el periodo de máximo pico de la pandemia, todavía nos falta información científica de calidad sobre tanto el riesgo que tienen los pacientes con COVID-19 de hacer trombosis como el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes. En función de esta falta de evidencia de alta calidad, mi recomendación y la de otros muchos es la de incluir a sus pacientes en ensayos clínicos aleatorizados y bien diseñados que evalúen distintas estrategias de tromboprofilaxis con distinta intensidad o incluso de tratamiento anticoagulante a dosis completas. Es verdad que los pacientes COVID-19 tienen un riesgo aumentado de desarrollar eventos trombóticos venosos y en ese sentido, en este momento una estrategia que parece razonable es la de tener un bajo índice de sospecha de embolia de pulmón, de enfermedad tromboembólica venosa, particularmente en aquellos pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos y que experimentan un deterioro hemodinámico respiratorio. Y desde luego en este momento, y voy a intentar soportarlo con datos a lo largo de los próximos minutos, mi recomendación es la de seguir las mismas estrategias, los mismos algoritmos diagnósticos y terapéuticos que hemos venido utilizando durante varias décadas para los pacientes no COVID con sospecha o diagnóstico confirmado de enfermedad tromboembólica venosa. Y miren, la primera pregunta es una pregunta clara. ¿La neumonía por coronavirus se asocia a un estado de hipercoagulabilidad? Y la respuesta es absolutamente sí. Sabemos que estos pacientes tienen elevaciones muy significativas de dímero D. Sabemos que estos pacientes tienen elevación del fibrinógeno y de otros marcadores inflamatorios, aunque es verdad que esta
coagulopatía asociada a COVID-19 no se parece exactamente o no es igual a la coagulación intravascular diseminada que solemos ver en otros procesos, fundamentalmente en pacientes con sepsis o en pacientes con procesos inflamatorios sistémicos. No hay consumo de factores de coagulación, como ocurre en la coagulación intravascular diseminada. No hay disminución del fibrinógeno, sino elevación del fibrinógeno. Y la trombocitopenia, que suele ser habitual en la coagulación intravascular diseminada, es menos frecuente y además menos intensa en pacientes con COVID-19. Pero la primera pregunta, la de ¿COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad? La respuesta es absolutamente sí. Y hay distintas causas, distintos mecanismos que explican por qué la neumonía por coronavirus se puede asociar a un estado protrombótico. Uno de ellos es la hipoxia. Sabemos desde hace mucho tiempo que la hipoxia estabiliza algunas proteínas, por ejemplo HIF-1 alfa, y sabemos que estas proteínas son mediadores muy importantes de la homeostasis vascular y están implicados en los procesos de fibrinolisis y de coagulación a nivel local en los pulmones. También sabemos, por estudios que se han publicado hace ya años, que HIF-1 alfa media la hipercoagulabilidad asociada a la hipoxia en las células tumorales. Por lo tanto, sabemos que la hipoxia es uno de los mecanismos que condiciona el estado protrombótico de los pacientes COVID-19, pero también sabemos que la inflamación sistémica tan intensa que tienen estos pacientes induce un estado protrombótico, al menos localmente en los pulmones. Hay una tormenta de citoquinas, una activación endotelial que algunos han venido a llamar endoteliopatía, una activación de los macrófagos que facilita la activación de la cascada de la coagulación y los fenómenos trombóticos a nivel local en los pulmones de los pacientes con neumonía por coronavirus. Por lo tanto, COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad y una de las manifestaciones de este estado de hipercoagulabilidad es la obstrucción microvascular, la microtrombosis, que es muy característica de estos pacientes. Y en los estudios necrópsicos que se han publicado durante estas últimas semanas y meses, los pacientes fallecidos tenían vasos pequeños y capilares en los pulmones con trombos de fibrina y con megacariocitos. Aunque también es verdad que esta no es una manifestación ni es un hallazgo exclusivo de los pacientes con neumonía por coronavirus. Desde hace muchos años, y aquí les muestro una publicación del año 1976, sabemos que el síndrome respiratorio agudo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, de la causa que sea por un problema séptico o sea por otra etiología, se asocia también a trombos en la microvasculatura de los pacientes. Por lo tanto, este es un fenómeno presente en los pacientes con COVID-19, pero no es un fenómeno exclusivo de los pacientes con COVID-19. Y no solo se producen estos fenómenos de trombosis microvascular, que algunos han venido a llamar inmunotrombosis, sino que también se producen fenómenos de macrotrombosis. El dímero D es muy buen marcador en estos pacientes de una activación de la cascada de la coagulación, pero de la misma manera que con la microtrombosis, los niveles elevados de dímero D tampoco son exclusivos de los pacientes con neumonía por coronavirus. Este es un estudio que se publicó al principio de la pandemia, hace ya aproximadamente un par de meses, donde los investigadores reclutaron aproximadamente 550 pacientes con neumonía por COVID 449 y con neumonía no por COVID 104 pacientes. Y pueden ver ustedes que las elevaciones de dímero D fueron incluso más marcadas, aunque sin diferencias estadísticamente significativas, en los pacientes con neumonía no secundaria a COVID-19. Por lo tanto, estos hallazgos sí que están presentes en la mayoría de los pacientes con COVID-19, pero no son exclusivos de esta neumonía. Y también sabemos que probablemente
el dímero D, que se ha demostrado factor pronóstico, de mal pronóstico, en los pacientes con neumonía por coronavirus, es el resultado de su activación y producción directamente en los pulmones como consecuencia de la inflamación y de la activación de la cascada de la coagulación. Más que un proceso sistémico, probablemente el dímero D lo que está reflejando es el proceso de coagulación y de fibrinolisis que se produce en el pulmón como consecuencia del ambiente inflamatorio que se crea una vez que se ha inhalado el coronavirus. No solo los pacientes con COVID-19 presentan microtrombosis, sino que también tienen un riesgo aumentado de macrotrombosis, es decir, de enfermedad tromboembólica venosa, la que todos conocemos y la que hemos venido tratando desde hace mucho tiempo, trombosis venosa profunda y o embolia de pulmón. Y esto es bastante sencillo de entender porque estos pacientes tienen muchos factores de riesgo para desarrollar eventos trombóticos venosos. Suelen ser pacientes ancianos, son pacientes que tienen una enfermedad infecciosa aguda, un estado proinflamatorio profundo. La mayoría de estos pacientes cuando ingresan en el hospital están en insuficiencia respiratoria. Son pacientes que se movilizan poco y que incluso podrían tener algún factor de riesgo adicional como historia de enfermedad tromboembólica venosa u obesidad. De hecho, en esta publicación que les presento de Lancet Hematology, el 40% de los pacientes con COVID-19 ingresados en la serie tenían un alto riesgo para desarrollar eventos trombóticos venosos de acuerdo con el score, con la clasificación de Padua. Entonces, una vez que sabemos que COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad, tanto de microtrombosis como de macrotrombosis, realmente la pregunta es si el riesgo de hacer eventos trombóticos venosos es mayor comparado con otros procesos infecciosos o con otros procesos sépticos. Al principio, sobre todo de la pandemia, se publicaron muchas series, en general, en mi opinión, de una calidad metodológica limitada, sobre todo estudios observacionales retrospectivos, que nos hacían pensar que el riesgo de desarrollar eventos trombóticos venosos en estos pacientes, incluso cuando recibían tromboprofilaxis a las dosis habitualmente recomendadas, eran muy alto. Como consecuencia de eso, nosotros decidimos hacer una revisión sistemática y metaanálisis para conocer exactamente cuál era la incidencia de eventos trombóticos venosos en los pacientes con COVID-19. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis que hicimos en el primer mes de pandemia en España, pero les puedo decir que en este momento estamos realizando una revisión sistemática y metaanálisis actualizado que finalizará los análisis a lo largo de la semana y que probablemente podamos publicar en el plazo de pocas semanas. Pero bien, con estos análisis preliminares lo que encontramos fue lo siguiente. Primero hicimos una revisión sistemática y metaanálisis para ver cuál era la incidencia de trombosis venosa profunda y o embolia de pulmón en los pacientes COVID-19 ingresados en la planta de hospitalización. Y pueden ver ustedes en el panel de la izquierda que la incidencia de trombosis venosa profunda fue de un 1%. Y que la incidencia de embolia de pulmón en el panel de la derecha fue de un 2%. En mi opinión, estos números son perfectamente comparables con los números de los ensayos clínicos aleatorizados pivotales que demostraron la eficacia y seguridad de la tromboprofilaxis farmacológica, fundamentalmente con heparinas de bajo peso molecular, en pacientes médicos agudamente enfermos que requerían ingreso hospitalario. Miren ustedes, seguro que los conocen perfectamente. Estos son 3 ensayos clínicos pivotales, MEDENOX, PREVENT y ARTEMIS. El ensayo MEDENOX que comparó enoxaparina 40 miligramos una vez al día con placebo, PREVENT dalteparina 5.000 unidades al día con placebo y ARTEMIS fondaparinus 2,5 miligramos al día con placebo. Y ven ustedes que en el brazo placebo de cada uno de estos ensayos clínicos la incidencia de eventos trombóticos venosos fue de 14,9%, 5% y 10,5%. Y en el brazo que recibía tromboprofilaxis, que recibía el fármaco activo, 5,5%, 2,8% y 5,6%. De nuevo, estos números se comparan muy bien con los resultados de nuestra revisión sistemática y metaanálisis y probablemente el mensaje sea que el paciente con COVID-19 ingresado en la planta de hospitalización
no tiene un riesgo especialmente aumentado de eventos trombóticos venosos si recibe tromboprofilaxis farmacológica a las dosis habitualmente recomendadas por las guías de práctica clínica. La situación podría ser un poco diferente para los pacientes críticamente enfermos con COVID-19, es decir, para los pacientes con neumonía por coronavirus que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Para este grupo de pacientes también realizamos una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí pueden ver ustedes los resultados, les digo que son resultados de hace aproximadamente 8 semanas y en este momento nosotros fuimos capaces de identificar 7 estudios y la incidencia acumulada en estos 7 estudios de embolia de pulmón en pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos fue de un 11,6%. De nuevo, en mi opinión, estos números podrían compararse relativamente bien con los resultados que tenemos de los ensayos clínicos que evaluaron la eficacia y la seguridad de la tromboprofilaxis farmacológica en pacientes mixtos que requerían ingresos en unidades de cuidados intensivos. Miren ustedes, este es un metaanálisis que se publicó en el año 2015 y que incluye 4 ensayos clínicos que evaluaron heparina no fraccionada, 2 de los ensayos, nadroparina o dalteparina, en los pacientes que requerían ingreso en unidades de cuidados intensivos. Y pueden ver ustedes en la columna marcada en rojo que en el grupo control, es decir, el grupo que no recibía tromboprofilaxis farmacológica, la incidencia de eventos trombóticos venosos oscilaba entre el 5,1 y el 31%, y en el grupo intervención, es decir, el grupo que sí que recibía tromboprofilaxis farmacológica, la incidencia oscilaba entre el 5,8% del ensayo clínico PROTECT al 15,5% en el ensayo clínico francés. De nuevo, nuestro resultado del metaanálisis 11% entra dentro de esta horquilla de incidencia de eventos trombóticos venosos en pacientes que requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos y que reciben tromboprofilaxis farmacológica. De la misma manera, una de las cosas que más nos preocupaba a nosotros era, bueno, incluso podríamos conceder que los pacientes con COVID-19 pueden tener una incidencia aumentada de eventos trombóticos venosos cuando reciben tromboprofilaxis farmacológica a las dosis habituales. Pero antes de hacer cualquier recomendación a la hora de incrementar esas dosis, es decir, utilizar dosis intermedias o incluso utilizar anticoagulación terapéutica, nuestra preocupación es que nos faltaba mucha información, más bien es que no teníamos ninguna información sobre cuál es la incidencia de sangrados en los pacientes que ingresan en los hospitales con neumonía por coronavirus. Hasta hace una semana se publicó online en la revista Blood la experiencia del grupo de Boston que incluyó 144 pacientes críticos con COVID-19 que recibieron tromboprofilaxis a dosis estándar, las dosis recomendadas por las guías de práctica clínica para enoxaparina, 40 miligramos al día, para dalteparina, 5.000 unidades al día. Y pueden ver ustedes que la incidencia de eventos trombóticos venosos no fue excesivamente alta, estamos hablando de pacientes críticos, 7,6%, de nuevo se compara bastante bien con los resultados que tenemos en pacientes críticos no COVID, pero en cambio vean ustedes que la incidencia de sangrados mayores fue de un 5,6%, utilizando tromboprofilaxis a las dosis estándar. Por lo tanto, todos estos resultados analizados conjuntamente me hacen pensar que no deberíamos incrementar las dosis de tromboprofilaxis de una manera arbitraria, por lo menos hasta tener los resultados de ensayos clínicos bien diseñados que evalúen la eficacia y la seguridad de distintas intensidades de tromboprofilaxis o incluso de tratamiento. Pasamos ahora a un apartado distinto que es cómo diagnosticamos a los pacientes con COVID-19 de enfermedad tromboembólica venosa. No son pacientes sencillos de diagnosticar, son pacientes que tienen mucha sintomatología respiratoria, algunos son pacientes críticos, intubados, en los cuales es muy difícil percibir un deterioro que nos ponga a la pista de un evento trombótico venoso. En cualquier caso,
Este me parece un buen aforismo que aplico habitualmente no solo a los pacientes COVID, sino también a los pacientes no COVID, y es que en general me resisto a tratar con dosis terapéuticas de anticoagulantes a los pacientes si previamente no he visto el coágulo, no les he diagnosticado de una trombosis venosa profunda o de una embolia de pulmón aguda sintomática. Y a la hora de seguir este aforismo, realmente mi sugerencia sería que siguiéramos los algoritmos que recomiendan las guías de práctica clínica para diagnosticar a los pacientes con sospecha de enfermedad tromboembólica venosa. Da igual que sean pacientes COVID-19 o pacientes no COVID-19. Y aquí les presento las recomendaciones y el algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, publicado el año pasado en el European Heart Journal, y pueden ver que estas guías distinguen dos grupos de pacientes. El paciente estable hemodinámicamente con sospecha de embolia de pulmón. Saben perfectamente que la estabilidad hemodinámica se define como ausencia de shock y tensión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, sin necesidad de utilizar drogas vasoactivas. Para estos pacientes estables, la recomendación habitual es evaluar la probabilidad clínica de embolia de pulmón con una escala bien validada. Para pacientes con sospecha clínica baja o intermedia, realizar un dímero D. Y si el dímero D es negativo, se puede descartar razonablemente el diagnóstico de embolia de pulmón. Para los pacientes con sospecha clínica alta de embolia de pulmón o para los pacientes con un dímero D positivo, la recomendación es realizar una prueba de imagen que en la mayoría de las ocasiones, particularmente para los pacientes COVID-19, que tienen alteraciones parenquimatosas añadidas, debería ser un angiotac de tórax multidetector. Es verdad que hay algunos matices a la hora de aplicar este algoritmo a los pacientes COVID-19, fundamentalmente a los que están hospitalizados. En primer lugar, la escala de Wells, que es la escala más habitualmente empleada para evaluar la probabilidad clínica, no sabemos si funciona tan bien en los pacientes que están ingresados con sospecha de embolia de pulmón. Y en segundo lugar, sabemos también que el dímero D, que es una prueba que tiene la finalidad de ahorrarnos pruebas de imagen, fundamentalmente angiotac de tórax, y que en condiciones normales para pacientes no COVID nos ahorra un 30% de angiotac de tórax entre los pacientes con sospecha de embolia de pulmón, como en los pacientes con COVID-19 en la mayoría de las ocasiones es un test que está elevado, eso lo que significa es que nos va a permitir excluir la necesidad de angiotac de tórax en una muy pequeña proporción de pacientes COVID-19 con sospecha de embolia de pulmón. En cualquier caso, incluso en esta pequeña proporción de pacientes, un dímero D negativo, es decir, de menos de 500 nanogramos mililitro, excluye razonablemente la enfermedad tromboembólica venosa y el paciente no debería recibir una prueba de imagen adicional. Y hay otro grupo de pacientes para los cuales las guías, y particularmente la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, recomienda una aproximación diferente al diagnóstico, que es el grupo de pacientes inestables hemodinámicamente. Para estos pacientes, y particularmente para los pacientes COVID-19, intento seguir al pie de la letra este algoritmo y ahora intentaré explicar cuál es el motivo. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología lo que recomiendan para estos pacientes es, en primer lugar, una ecocardiografía transtorácica. Y la utilidad de la ecocardiografía transtorácica es que si no hay disfunción del ventrículo derecho, el deterioro hemodinámico y o respiratorio del paciente no se debe a una embolia de pulmón. Y este paciente no debería recibir tratamientos de reperfusión, me refiero a fibrinolisis sistémica, a trombectomía percutánea, a embolectomía quirúrgica o al que sea, porque la embolia de pulmón no es la causa de este deterioro. Como les decía antes, no sabemos bien cuál es el riesgo de sangrado de estos pacientes, pero no deberíamos esperar un riesgo de sangrado inferior en estos pacientes cuando reciben fibrinolisis sistémica. Por lo tanto, deberíamos asegurarnos bien que la embolia de pulmón es la causa de la inestabilidad hemodinámica. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, la embolia de pulmón no es la causa del deterioro del paciente y este paciente no debería recibir tratamientos específicos para la embolia de pulmón. Un asunto distinto es el paciente COVID-19 ingresado en una unidad de cuidados intensivos con sospecha de embolia de pulmón, en el que la ecocardiografía transtorácica sí que demuestra disfunción del ventrículo derecho.
En estos pacientes hay distintas causas que explicarían la disfunción del ventrículo derecho, desde el síndrome del respiratorio agudo, hasta la sobrecarga hídrica, hasta la propia embolia de pulmón. Y en mi opinión ya es la decisión sobre qué tipo de tratamiento deben recibir estos pacientes debería pivotar en torno a un grupo de expertos, los famosos PERT en Estados Unidos o los códigos TEP en Europa, que tomaran la decisión sobre si el paciente con disfunción del ventrículo derecho realmente tiene una embolia de pulmón y debería recibir tratamientos de reperfusión. Eso, evidentemente, en caso de que los pacientes no puedan ser trasladados a la sala de radiología para realizar un angioTAC de tórax multidetector. Únicamente como matiz añadido a estos pacientes con COVID-19, siempre ante la sospecha de enfermedad tromboembólica venosa, de embolia de pulmón, siempre tenemos la posibilidad, o en la mayoría de las ocasiones, de hacer una ecografía de miembros inferiores, y si la ecografía de miembros inferiores es positiva para trombosis venosa profunda, entonces el paciente tiene un diagnóstico hecho y debe recibir un tratamiento específico para dicha enfermedad. Me gustaría ahora presentarles, una vez que hemos hablado más bien desde un punto de vista teórico sobre la asociación entre COVID-19 y hipercoagulabilidad, y desde un punto de vista teórico sobre el diagnóstico de la enfermedad, cuál es la experiencia real, la experiencia práctica que hemos tenido nosotros. Esta es experiencia del grupo RIETE. Saben ustedes que RIETE es un registro internacional multicéntrico que incluye pacientes con diagnóstico objetivamente confirmado de enfermedad tromboembólica venosa, trombosis venosa profunda y embolia de pulmón. Y desde el inicio de la pandemia, RIETE acumuló pacientes consecutivos con diagnóstico de COVID-19 que desarrollaron enfermedad tromboembólica venosa mientras estaban ingresados en el hospital por COVID-19. Incluimos 455 pacientes. Este estudio va a aparecer pronto en la revista Seminars Trombosis y Hemostasia. De estos 455 pacientes, 310 hicieron el evento trombótico venoso en la planta de hospitalización y 145 en la unidad de cuidados intensivos. Pueden ver ustedes, y es uno de los primeros hallazgos interesantes, que la proporción de embolia de pulmón y de trombosis venosa profunda es inversa respecto a lo que vemos en pacientes no COVID. Es decir, muchos más pacientes hicieron embolia de pulmón comparado con trombosis venosa profunda, tanto en la planta de hospitalización, 269 versus 41, como en la unidad de cuidados intensivos, 110 versus 35. Cuando saben ustedes perfectamente que los estudios epidemiológicos lo que nos dicen para pacientes no COVID es que la trombosis venosa profunda es mucho más frecuente que la embolia de pulmón. La primera habitualmente supone 2/3 del total de la enfermedad, mientras que la segunda supone solo 1/3. Había algunas características clínicas basales que diferenciaban a los pacientes que hicieron la trombosis en la planta de hospitalización respecto a la unidad de cuidados intensivos. En la planta de hospitalización los pacientes eran más mayores, eran con más frecuencia mujeres no fumadoras y con más frecuencia hicieron embolia de pulmón respecto a la unidad de cuidados intensivos, donde eran más jóvenes, con más frecuencia hombres fumadores activos y donde con más frecuencia presentaban anemia y linfopenia en las pruebas de bioquímica. Esta es una diapositiva interesante porque en esta diapositiva comparamos en este estudio la tromboprofilaxis que estaban recibiendo los pacientes según hicieran el evento trombótico venoso en la planta de hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, pueden ver ustedes que significativamente más pacientes en la unidad de cuidados intensivos estaban recibiendo tromboprofilaxis a dosis intermedias, 32% versus 21%, que significativamente más pacientes en la planta de hospitalización estaban recibiendo anticoagulantes orales de acción directa, 5% versus 0.8%. Y en cuanto al tipo de tratamiento que recibieron estos pacientes, significativamente más pacientes en la planta de hospitalización recibieron heparina de bajo peso molecular, mientras que significativamente más pacientes en las unidades de cuidados intensivos recibieron heparina no fraccionada. Por supuesto, más pacientes recibieron fibrinolisis sistémica, filtros de vena cava inferior, tratamiento vasoactivo y ECMO cuando desarrollaron el evento trombótico venoso en la unidad de cuidados intensivos respecto a cuando desarrollaron el evento trombótico venoso en la planta de hospitalización al estar ingresados por COVID-19.
Fíjese, esto ya son las diapositivas de la mortalidad de los pacientes durante los 10 primeros días después del diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, según fueran diagnosticados de trombosis venosa profunda, la línea roja, o de embolia de pulmón, la línea azul. Y pueden ver ustedes que no hay diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad a corto plazo, aunque el paciente hiciera trombosis venosa profunda o aunque el paciente hiciera embolia de pulmón. Muy probablemente nuestra explicación es que el pronóstico de estos pacientes está tan determinado por la propia enfermedad viral que influye bastante poco que el paciente haga trombosis venosa profunda o embolia de pulmón. El pronóstico es muy malo para estos pacientes y sigue siendo igual de malo, da igual el tipo de evento trombótico venoso que el paciente presente. Y esta es la mortalidad a corto plazo, de nuevo en los 10 primeros días, en función de que el paciente hiciera el evento trombótico venoso en la planta de hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí pueden ver ustedes claramente, y como era de esperar, que significativamente más pacientes fallecieron cuando eran diagnosticados de enfermedad tromboembólica venosa en la unidad de cuidados intensivos que cuando los pacientes eran diagnosticados en la planta de hospitalización. Les puedo decir, y aunque no lo he presentado, no lo he preparado en las diapositivas, que el 3% de los pacientes diagnosticados de enfermedad tromboembólica venosa y que recibieron anticoagulación sangraron a corto plazo, pero curiosamente, y a pesar de la sensación que todos tenemos de que esta es una enfermedad asociada a un gran estado de hipercoagulabilidad, ninguno de los pacientes que recibió tratamiento anticoagulante después de ser diagnosticados de enfermedad tromboembólica venosa experimentó una recurrencia trombótica venosa durante los 10 primeros días después del diagnóstico. Esta es otra diapositiva interesante, y en esta diapositiva lo que quisimos mostrar es la mortalidad asociada al evento trombótico venoso en función de la edad de los pacientes. Y probablemente el mensaje más importante de esta diapositiva es que ninguno de los pacientes con COVID-19 de menos de 50 años que hizo un evento trombótico venoso falleció, mientras que por encima de los 50 años, conforme mayores se hacían los pacientes, el riesgo de fallecer cuando eran diagnosticados de un evento trombótico venoso aumentaba de manera exponencial. Por lo tanto, ya esta es mi última diapositiva para dar pie al debate y a la discusión. De nuevo, en mi opinión, nos falta mucha información sobre realmente cuál es la asociación entre trombosis y COVID-19, y más aún nos faltan datos sobre cuál es la asociación entre COVID-19 y riesgo de sangrado. Mientras no tengamos buenos datos sobre esto, desde luego mi recomendación es para la mayoría de los pacientes utilizar los regímenes de tromboprofilaxis que fueron demostrados eficaces y seguros en los ensayos clínicos pivotales que se publicaron para pacientes no COVID. Y deberíamos esperar y reclutar pacientes en los ensayos clínicos en marcha. En este momento hicimos una revisión de la página web de la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay 20 ensayos clínicos activos en todo el mundo que están comparando distintos regímenes con distintos diseños, distintos regímenes y distintas intensidades de tromboprofilaxis o de tratamiento para pacientes con COVID-19 con distintos outcomes y diseños diferentes. En tanto en cuanto no identifiquemos cuáles son las mejores estrategias de tromboprofilaxis, los clínicos, en mi opinión, deberían tener un muy bajo índice de sospecha a la hora de pensar en la enfermedad tromboembólica venosa, y en cuanto piensen en la enfermedad tromboembólica venosa como causa de la situación clínica del paciente, deberían realizar o indicar todos los test disponibles objetivos a su alcance para confirmar o excluir la enfermedad. Mientras tanto, de nuevo, mi recomendación es para la mayoría de los pacientes la de adherirse a las recomendaciones y a los algoritmos propuestos y validados por las guías de práctica clínica. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.